Hola a todos, mi nombre es David y si quieres conocer cuáles son los elementos del acto jurídico, entonces quédate a ver este video. La vez pasada nos tocó hablar sobre cuáles son las principales diferencias entre el acto jurídico y el hecho jurídico. Esta vez hablaremos sobre cuáles son los elementos que componen el acto jurídico. Así que vamos a comenzar. El acto jurídico se divide en dos partes de elementos. La primera es los elementos de existencia y la segunda los elementos de validez. En la primera, como su nombre bien lo dice, son aquellas partes con las cuales un acto necesita contar para poder surgir a la existencia jurídica, es decir, sin alguno de estos elementos no es existente en el mundo del derecho, no vale, no tiene una vida legal o jurídica propiamente. Y los segundos son los elementos de validez, con los cuales, si bien el acto jurídico existe, con estos adquiere plena perfección o validez. Dentro de los elementos de existencia tenemos manifestación de la voluntad, objeto, física y jurídicamente posible, y en algunos casos solemnidad. Dentro de los elementos de validez tenemos la capacidad de las partes, la ausencia de vicios, el objeto lícito y la formalidad exigida por la ley. En primer lugar, dentro de los elementos de existencia tenemos la manifestación de la voluntad. Esta puede ser tácita o expresa. Es tácita cuando se da por signos inequívocos y es expresa cuando se pone en un papel, es el ejemplo más claro, pero también puede darse de forma verbal. En segundo lugar, tenemos el objeto física y jurídicamente posible, es decir, el objeto debe ser realizable por cualquier humano. No puede haber un contrato donde el objeto sea viajar al interior del sol porque es imposible físicamente. No puede haber un contrato donde el objeto sea matar a una persona o secuestrarla o violarla porque eso va en contra de las normas. Y finalmente, dentro de los elementos de existencia tenemos la solemnidad, cuyo ejemplo más claro y hasta donde sé es el único, pero tal vez no sea el único, es el matrimonio, que debe darse con ciertos requisitos, cierta solemnidad ante el oficial del registro civil o el juez del registro civil para que pueda tener existencia. Ahora pasemos a los elementos de validez. Dentro de los elementos de validez tenemos 4, como ya lo habíamos dicho: capacidad de las partes, ausencia de vicios, objeto lícito y formalidad. Primero, la capacidad de las partes. Las partes que se obligan deben tener la capacidad de hacerlo. Esta capacidad en México se adquiere a los 18 años, pero ahora la capacidad se divide en dos partes: capacidad de goce y capacidad de ejercicio. La capacidad a la que me estoy refiriendo yo es a la capacidad de ejercicio. También hay personas mayores de edad que no tienen capacidad de ejercicio, por ejemplo, los interdictos. Por otro lado, tenemos la ausencia de vicios, que es cualquier acontecimiento que afecte la voluntad de las partes para que haya una manifestación de esta. Tenemos 3 clases o 3 categorías de vicios. El primero es el error, luego tenemos las lesiones y finalmente tenemos la violencia. El error es la falsa apreciación de la voluntad de alguna de las partes, cuya existencia hace que la parte manifieste su voluntad, pero si la parte supiera acerca de este error, no lo haría. Y dentro del error tenemos 2 subclases, que es el dolo y la mala fe. El dolo es hacer caer a una persona en el error a propósito para que manifieste su voluntad. Y la mala fe es que, sabiendo que la otra persona está en el error y que derivado de ese error va a manifestar su voluntad, yo me quedé callado y la deje en el error. Por otro lado tenemos la violencia, y esto es así como se escucha. Puede ser física o moral, y esto es ejercer una fuerza para que otorgue su voluntad y o bien hacerle temer por su vida, por la de su familia, por sus bienes o por su integridad. Por último tenemos las lesiones, y las lesiones es que una persona se aprovecha de la necesidad, la notoria inexperiencia o la suma ignorancia de la contraparte para obtener un lucro excesivo o desmedido. Ahora vamos con el objeto. El objeto debe ser lícito y no debe atentar contra las buenas costumbres de una sociedad, pero en general, para que el objeto sea válido,
no debe ir en contra de la ley, no debe de ir en contra de los intereses generales de una sociedad y definitivamente no debe atentar ya sea contra la vida, la propiedad o la libertad de otra persona. Por eso no puede haber contratos cuyo objeto sea matar. Estos contratos van en contra de los intereses generales de la sociedad, van en contra de la ley y van en contra de los derechos que ya les mencioné. Y finalmente la forma exigida por la ley o la formalidad, y esto es, pues hay contratos para los que la ley te exige cierta forma. Por ejemplo, el contrato de arrendamiento debe ser por escrito. Hay contratos que son consensuales, como la compraventa. Hay contratos de compraventa pero de inmuebles que deben ser por escritos. Eso es todo por hoy. Si el video te gustó, por favor dale like, suscríbete al canal y activa las notificaciones para que no te pierdas de ningún video. Muchas gracias.